Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hace unos días estuve escuchando a un estudioso de la Sagrada Escritura que contaba sobre su experiencia en Medio Oriente, específicamente en Tierra Santa, en la ciudad antigua de Jerusalén. Esta persona describía cómo había sido rezar el Vía Crucis en las angostas calles de esta ciudad, llenas de comercio, de alimentos, de ropa, etc. Te chocas con personas que van, que vienen, que gritan, que hablan fuerte, de todas partes del mundo, con variados intereses, sean religiosos o meramente de turismo, con los comerciantes que están continuamente hostigándote o tratándote de vender de todo tipo de cosas, y también con algunas situaciones un poco difíciles. Se percibe, decía esta persona, hasta cierto peligro en medio de la aglomeración, porque a veces te aprietan abruptamente de todos lados y mientras tanto sientes una mano extraña que te registra los bolsillos o al menos intenta hacerlo. También es evidente la tensión política y la agresividad que se vive entre musulmanes y judíos. Sucede mucho que mientras estás rezando o visitando los lugares santos y te reconocen que eres cristiano, no falta el musulmán o el judío que te escupe en la cara o en el cuerpo o se quita alevosamente haciendo un signo de repugnancia o te hace la profesión de fe en la cara de modo provocativo. Por lo que entiendo que para él era casi heroico tratar de concentrarse en las meditaciones de las 14 estaciones del Vía Crucis, de la Vía Dolorosa. Viviendo en Tierra Santa tuve la oportunidad de acompañar a muchos grupos, de los más variados tipos, algunos muy religiosos, otros no sé, algunas veces con religiosos o sacerdotes, otras veces con laicos, con jóvenes, con adultos, etc. Recé solo el Vía Crucis muchas veces. Me iba los viernes cerca de las 3 de la tarde, la hora que falleció el Señor, con el librito en mano y el rosario para después, y así comenzaba la oración del Vía Crucis. Recuerdo por una parte que constantemente consideraba una gracia poder vivir ahí y estar rezando el Vía Crucis en las calles que fueron testigos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero por otra parte también se me hacía muy difícil rezar allí mismo, como lo describía aquella persona, en medio del caos, pero sobre todo con miradas y actitudes de que a nadie le importa, a nadie le interesa lo que eso significa. Trataba de ponerme, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, como un siervo indigno que se mete en la escena, en aquel momento en el que nuestro Señor Jesucristo caminaba por esas mismas calles cargando el peso de la cruz por nuestros pecados, o en realidad por los míos. Lo que veía a mi alrededor en cierto sentido era como estar allí mismo en el día en que el amor de Jesús se manifestaba claramente en cada dolor, en cada golpe, gota de sangre, sudor, por cada uno de nosotros. Y considerar lo que había pasado, como le gusta decir a San Pablo, por mí, por mi salvación, para arrebatar mi vida de las garras del pecado y de la muerte eterna. Cada vez que meditaba eso, me conmovía, porque me costaba entender esa especie de indolencia, de indiferencia, también mía, ante el sufrimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo lo habrá vivido el Señor, viendo las caras de aquellos que lo miraban con indiferencia, que no les importaba? Estos que quizás pensaban que se lo merecía porque lo consideraban un criminal
que tenía que pagar por lo que había hecho, como decían los medios de aquella época, sin entender que detrás de lo que veían era Dios mismo salvando el mundo. Esto me hace pensar en aquel tiempo en Alepo, en Siria. Éramos testigos de mucha violencia y escenas horrendas. En los primeros tiempos, cuando teníamos electricidad y podíamos conectarnos a alguna transmisión, esperábamos ver alguna información o escuchar lo que se decía afuera del conflicto, para entender algo, pero era increíble. No aparecía nada en los medios de comunicación. Y ya había pasado casi un año del inicio de la tragedia. Era como si no estuviera ocurriendo, como si no existiera. Al parecer no había respuesta del mundo exterior. A nadie le importaba este sufrimiento. Y cuando por fin encontrábamos alguna transmisión, daban la información tergiversada. Contaban cosas que en realidad no habían ocurrido. Puedo decir esto con certeza, ya que nosotros éramos testigos en primera persona de los acontecimientos. Por ejemplo, recuerdo los bombardeos que veíamos desde el balcón de nuestra casa, cómo estallaban por los aires las casas de los barrios cristianos, mientras que la prensa hablaba de una guerra civil. Informaban sobre los barrios cristianos bombardeados y decían que esto era porque eran partidarios del régimen. Es decir, que reducían todo a cuestiones geopolíticas. ¡Qué mentira, por Dios! Si yo vivía allí y lo estaba viendo en vivo con mis propios ojos, no era así. Los cristianos eran sistemática y regularmente asesinados. Realmente te daban ganas de gritar para llamarles la atención por la canallada que estaban fabricando y que agudizaba más el conflicto. Pero lo más violento de todo era la gran impotencia que sentías de ver que en realidad a nadie le interesaba, a nadie le importaba. Por eso es que poco a poco comenzábamos a entender que estas cosas solo le importan a Dios y a las almas compasivas que ven su presencia detrás del dolor. A ellos, a Dios y a las almas, teníamos que confiar nuestros dolores, a nadie más. Lamentablemente, los medios tratan el sufrimiento como merchandise, como una cosa con la cual pueden hacer dinero, un producto, para crear atención, publicidad. De lo contrario, no les interesa. Y llegan a tal punto que trabajan con el morbo. Es la pseudocultura de la muerte, gore. Miles de veces pasan la misma foto o el video del niño muerto o del joven descabezado, pero no les importa nada. Es solo un producto que vende. Es la cultura del impacto emocional que es absolutamente estéril. En esos instantes pensaba en mis días de Vía Crucis en Jerusalén y me acordaba de lo que le ocurrió al Señor y de lo que había meditado con tanta dificultad en las caóticas calles de Jerusalén. Jesús llevando la cruz por nuestros pecados. Por medio del sufrimiento realizaba lo más trascendental que ha ocurrido en la historia de la humanidad y a nadie le importaba. Pero a él sí que le importaba. Para esto había venido. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por eso, paradojalmente, en la vía dolorosa del Señor, hubo almas que se encontraron con el siervo sufriente y la dolorosa, y les cambió la vida. De allí en adelante comenzaron a proclamar el valor redentor del sufrimiento, con la radical santidad de sus vidas. Gritan que el sufrimiento tiene valor y así desafían al mundo que quiere eliminarlo a toda costa porque le recuerda su fragilidad, su caducidad y complicidad. Como Dios tiene caminos misteriosos para obrar
el mayor bien en medio de las tinieblas, muchas almas sensibles que han visto el Vía Crucis de Alepo con los ojos de la fe, se dejan tocar del poder redentor del sufrimiento. Descubren en esas escenas terribles de una ciudad devastada, en esos cristianos fieles hasta la muerte, otros Cristos. Cristos que salvan el mundo mediante el dolor y la cruz. Por eso, cuando vivas tus propios Vía Crucis, pequeños o grandes, piensa que al Señor le importa, y mucho, y que con eso está preparando tu alma para el cielo, y quizás salvando a otros mediante tu oblación. Esta confianza en Él te acercará a su sagrado y sufriente corazón, y el tuyo adquirirá valor de eternidad. Que Dios los bendiga mucho.